En cuanto al estudio de las lesiones elementales de la piel, vamos a tener que estas se clasifican en primarias y secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que aparecen en piel previamente sana, y las secundarias son las que aparecen en piel previamente afectada y en general son consecuencia de la evolución y transformación de una lesión primaria. Bueno, dentro de las lesiones elementales primarias tenemos a la mácula. La mácula es un cambio de coloración en la piel, sin alteración de la superficie, consistencia o espesor. Es decir, es una mancha, también se puede llamar mancha. No es palpable y la piel a la palpación tiene características normales. O sea que la voy a ver más que nada a la inspección. Pueden ser de causa vascular o pigmentaria. Las máculas vasculares a su vez se dividen en congestivas y púrpuras. Las máculas vasculares congestivas incluyen al eritema y a la cianosis, y las púrpuras incluyen las petequias, equimosis y viveses. Dentro de las máculas pigmentarias, se encuentran las máculas por pigmentos endógenos y exógenos. Por pigmentos endógenos, melanina, que vamos a ver, son las dicromías. Por bilirrubina sería una ictericia, y por hemosiderina. En cuanto a los pigmentos exógenos, tenemos por caroteno, sería una pseudoictericia, tatuajes y algunos fármacos que también pueden dar máculas. Vamos a detenernos fundamentalmente en las máculas vasculares congestivas, las púrpuras, y las pigmentarias por pigmento endógeno melanina. En cuanto a las máculas vasculares congestivas, entonces teníamos eritemas y cianosis. ¿Qué es un eritema? Es una mancha producida por congestión activa de los vasos arteriales de la dermis. Desaparece la vitropresión, que es esa maniobra que dijimos que hacíamos con un portaobjeto o con un dedo. Si presionamos el eritema, va a blanquearse, o sea, va a desaparecer. Si ocupa gran parte de la superficie corporal, se llama exantema. Este a su vez puede ser morbiliforme si hay pequeños elementos separados por islote de piel sana, por ejemplo en el sarampión, o escarlatiniforme cuando no hay piel sana interpuesta y tiene la exfoliación, como por ejemplo en la escarlatina, por eso se llama escarlatiniforme, o en la farmacodermia. Cuando el eritema asienta sobre la mucosa se llama enantema. Entonces tenemos exantemas y enantemas. De acuerdo a la evolución pueden ser agudos o crónicos. Y en cambio, la cianosis es una mácula también, pero producida por congestión pasiva, es decir, por estasis venosa de la red dérmica. El color va a ser rojo, azulado, violáceo, y se localiza generalmente en zonas de circulación lenta, como ser extremidades, nariz, orejas, etc. Peribucal, etc. Por otro lado, tenemos las púrpuras dentro de las máculas vasculares, ¿sí? Como dice acá, la púrpura o las púrpuras son máculas cutáneas o mucosas producidas por extravasación de sangre, ya sea por una alteración plaquetaria o por disproteinemia. La diferencia con las anteriores es que no desaparece la vitropresión, es decir, acá yo voy a hacer presión y la púrpura no va a desaparecer. Pueden dividirse en trombocitopénicas y no trombocitopénicas. Esto es muy importante, o sea, en realidad se estudian, las púrpuras se dividen así. Entonces yo voy a tener que hacer un examen de sangre, voy a ver cómo está el recuento de plaquetas, y en base a esto lo voy a empezar a estudiar. Si las plaquetas están disminuidas o no. Y voy a tener distintos tipos, o sea, estos son los dos grandes grupos de púrpura. Lo voy a estudiar a esto mejor en clínica médica. Aparecen bruscamente y desaparecen lentamente las púrpuras por resorción de la hemoglobina extravasada, y ahí que varía del color rojo a amarillo, pasando por tintes intermedios. En cuanto a su tamaño, es que se dividen en petequias, si son puntiformes, equimosis, si miden aproximadamente unos 4 o 5 centímetros, y si son de forma alargada, viveses. Pueden constituir muchas entidades, ya sean benignas o formar parte de cuadros severos y o sistémicos, por ejemplo con afectación de médula ósea. Acá puse algunas imágenes de ejemplos de estas máculas vasculares. Tenemos un eritema posexposición solar, si una quemadura por el sol, una cianosis, como acá dijimos que era peribucal, ¿sí? En esta zona, se ve en el bebé. Y acá tengo ejemplos de púrpuras, como por ejemplo la púrpura senil y la púrpura de Schönlein-Henoch, que esto también lo van a ver en pediatría. Seguimos. Dentro de las máculas también estaban las máculas pigmentarias.
dentro de ellas dijimos que íbamos a hacer énfasis en las discromías, que son alteraciones relacionadas con la melanina y los melanocitos. Tenemos hipercromía, hipocromía y acromía. Hipercromía, o sea, por aumento en el número de melanocitos en melanina. La piel va a tomar un color más oscuro, ¿sí? Y lo más importante es que puede ser generalizada o localizada. Generalizada toda la piel, o sea, el paciente como que va a estar bronceado, entre comillas. Por ejemplo, en la enfermedad de Addison se da eso, que es la insuficiencia córtico-suprarrenal. O localizada, como por ejemplo en un melasma, por aumento de la concentración de estrógeno, se da esto fundamentalmente en el embarazo. Hipocromía, disminución del pigmento en la piel. Puede ser generalizada, como en el albinismo, ¿sí? O localizada, una pityriasis versicolor. Y cuando está ausente totalmente el pigmento es el vitiligo, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmunitaria. Acá tenemos también ejemplos, acá tenemos el vitiligo, esto es el melasma o cloasma gravídico, ¿sí? Ese por aumento de la, o sea, una hipercromía es localizada, ¿sí? Se da fundamentalmente en el rostro. El albinismo, hipocromía generalizada, y bueno, esto es todo melanina, y dijimos que otro de los pigmentos endógenos que también puede estar afectado, puede cambiar la coloración de la piel, es el aumento de la bilirrubina, y acá tenemos la ictericia, si se acuerdan, que era la coloración amarillenta de piel y mucosas, y acá se ve bien en la esclerótica, que es una de las zonas donde tenemos que buscar la ictericia, para poner otro ejemplo de mácula pigmentaria. Ahora vamos a pasar a las pápulas, que son elevaciones circunscriptas de la piel, de consistencia sólida y son superficiales. Son pequeñas, menos de 0,5 centímetros de diámetro, resuelven espontáneamente sin dejar cicatriz por ser superficiales más que nada. Pueden clasificarse según la ubicación topográfica o su mecanismo de producción. O sea, pueden estar en epidermis, dermis, en la unión dermoepidérmica o pueden afectar al folículo piloso. Y los mecanismos son aumento de la cantidad de células o aumento del contenido líquido, sería como un edema. La más, o sea, acá tengo distintos ejemplos, verruga plana, sífilis secundaria, líquen plano, queratosis folicular, pero el ejemplo clásico, digamos, de pápula, es el que está acá, es la roncha urticariana. ¿Ven? Por aumento, o sea, por un edema en la dermis, más que nada. Seguimos. Vegetación y verrugosidad. La vegetación es una proliferación de las papilas dérmicas. Si se acuerdan, las papilas dérmicas que eran esas proyecciones dentro de la epidermis. Entonces, van a sobrepasar el nivel de la piel, ¿sí? La papila dérmica que sobrepasa el nivel de la piel, de la epidermis en realidad. Su consistencia es blanda y el ejemplo son los condilomas acuminados por infección por HPV, ¿sí? Que son estas lesiones acá. Y si a esta vegetación se le suma hiperkeratosis, o sea, un aumento de la queratina, vamos a tener otra lesión que se llama verrugosidad, por ejemplo, la verruga vulgar, como se ve acá, esta zona más, y también las verrugas tienen un poco de consistencia un poco más dura que la vegetación, y se debe a esta hiperkeratosis también, que es estas zonas más blanquecinas, son de queratina. También por el virus del papiloma. Seguimos. Otro tipo de lesiones primarias son el tubérculo y el nódulo. Y ahora les voy a decir por qué las puse juntas. En cuanto al tubérculo, es una lesión de consistencia sólida, circunscripta, redondeada, de tamaño variable. Se origina en la dermis. ¿Sí? Se va a diferenciar de la pápula por ser de mayor tamaño. ¿Se acuerdan que la pápula tenía menos de 0,5 centímetros? Y por no resolver espontáneamente, la pápula tampoco se iba sola sin dejar cicatriz. Y de los nódulos, que por eso lo puse junto, por ser más pequeños que estos y son superficiales, porque están en la dermis. Los tubérculos no resuelven espontáneamente, o sea, dejan cicatriz o una atrofia, y evolucionan de forma agudo-crónica. ¿Qué ejemplos tenemos de tubérculos? Agudos, un forúnculo, y si no, por enfermedades granulomatosas como lepra, tuberculosis, sífilis, etc. Estos son los tubérculos crónicos. Vamos a ver un ejemplo de lepra. Y el nódulo es una lesión de consistencia sólida, de tamaño entre 0,5 a 1 centímetro, y asienta en la hipodermis. Esta es la diferencia entre estos dos, ¿sí? El nódulo es más profundo que el tubérculo, y por lo tanto es más palpable semiológicamente que visible, ¿sí?
Acuérdense de esto, el nódulo es más profundo y es más palpable que visible. Si se trata precozmente, puede evitarse la cicatriz. De acuerdo a la evolución, pueden ser agudos, subagudos y crónicos. Ejemplo de nódulo agudo que vamos a ver en la imagen es el eritema nudoso. Y bueno, y tenemos un tipo especial de nódulos que son los gomas, que se dan por enfermedades granulomatosas como la sífilis, y en su etapa, en su evolución, pasan por distintos periodos. Son crudeza, reblandecimiento, ulceración, que lo vamos a ver en esta etapa, evacuación y reparación cicatricial. Entonces acá tenemos ejemplo de tubérculo, que esto es una lepra lepromatosa, y los nódulos, que estos, como ven acá, no se aprecian muy bien en la imagen, justamente porque dijimos que eran más profundos. Esto es un eritema nudoso, se caracteriza por la presencia de nódulos calientes y dolorosos en los miembros inferiores, por debajo de la rodilla por lo general. Se puede dar por infecciones virales, se puede dar por consumo de fármacos, etc. Y esto es un goma sifilítico, ¿sí? Es una lesión, una sífilis terciaria ya, y está ulcerada, como ven acá. O sea que ya pasó de hipodermis a, o sea, atravesó dermis y ahora ya está saliendo, o sea, se ve la ulceración a simple vista. En cuanto a estos tres tipos de lesiones, también les voy a decir porque las puse juntas: vesícula, ampolla y pústula. Como general puedo decir que son cavidades con contenido líquido, ¿sí? Pero tienen algunas diferencias. La vesícula es una cavidad de contenido líquido que puede ser seroso, hemorrágico o purulento, o sea, primero puede ser seroso, después puede volverse hemorrágico o purulento también, o mixto. Tiene menos de 0,5 centímetros, es multitabicada, si eso yo lo vería microscópicamente, voy a ver a la cavidad con múltiples tabiques, o sea que voy a tener subcavidades dentro, y es epidérmica, o sea, se asienta en la epidermis, ¿sí? Es superficial. Por ejemplo, un herpes o un herpes zóster, ¿sí? Estas son las vesículas de herpes y herpes zóster. Ampolla es lo mismo, una cavidad de contenido líquido, seroso, hemorrágico, purulento, de mayor tamaño, unilocular, es decir, que microscópicamente no va a tener tabique, sino que va a ser una única cavidad, y puede tener distintas ubicaciones y distintas etiologías también. Pueden estar subcórneas, o sea que son bien superficiales, debajo de la capa córnea, como por ejemplo en el impétigo estafilocóxico. Pueden ser dermoepidérmicas, o sea, en la unión entre dermis y hipodermis, como por ejemplo en la enfermedad de During o dermatitis herpetiforme. O pueden ser intraepidérmicas, o sea, dentro de lo que es la epidermis, como en el pénfigo. ¿Qué diferencia hay entre estas? El mecanismo de producción. Estas subcórneas y dermoepidérmicas, o sea, el impétigo en la enfermedad de During, son por despegamiento en zonas de clivaje de la piel. Y la intraepidérmica, que es el pénfigo, se da por destrucción de los desmosomas de la capa espinosa, si se acuerdan de la capa de la epidermis, la capa espinosa, se destruyen estos desmosomas que eran el medio de unión, y se producen estas ampollas que se llaman pénfigo, ¿sí? Se destruyen por un mecanismo autoinmunitario, por lo general. Entonces, y lo importante es cómo diferencia un pénfigo de las otras lesiones, porque el pénfigo va a tener signo de Nikolsky positivo. ¿Se acuerdan que el signo de Nikolsky, que era cuando yo arrastraba un objeto romo sobre la piel sana, iban a aparecer las lesiones? ¿Sí? Esto es un pénfigo. En estas dos, el signo de Nikolsky va a ser negativo, ¿sí? Porque acá lo que voy a estar generando la lesión al pasar sobre la piel sana, ¿sí? Entonces, pénfigo, Nikolsky positivo, enfermedad de During, pétigo, signo de Nikolsky negativo. Y por último tenemos las pústulas, que son elevaciones con contenido líquido, pero la diferencia con estas dos es que el contenido va a ser purulento desde un inicio. Son pequeñas, pueden afectar o no al folículo piloso y pueden estar infectadas o no. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, estas pústulas. Y también las puse juntas a estas tres lesiones porque, ya vamos a ver más adelante, pueden llegar a despecharse, como se dice, o sea, perder su parte superficial, o sea, romperse, ¿sí? Y me van a generar una erosión o exulceración, que es una solución de continuidad, como vamos a ver más adelante, y también pueden estar recubiertas por una costra, que también es otro tipo de lesión secundaria, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante.
Bien, otro tipo de lesión primaria serían los tumores, que son neoformaciones no inflamatorias, superficiales o profundas, de tamaño variable, de consistencia sólida o contenido líquido, o sea, pueden ser de cualquier forma, pero lo importante es esto, la tendencia a persistir y crecer indefinidamente, ¿sí? Pueden ser tanto benignos como malignos. Los benignos, un quiste sebáceo, un dermatofibroma, y los malignos, que son los cánceres de piel, epitelioma vasocelular, espinocelular y melanoma. Muy importante en cuanto a la diferenciación entre un lunar, un nevo, que un benigno, de uno que puede ser potencialmente maligno. ¿Cómo lo hago? Con esto, con A, B, C, D, E. Esta técnica, ¿sí? Este patrón. Asimetría, ¿sí? Si yo divido en dos al lunar, las zonas son asimétricas. Los bordes, acá que son irregulares, el color, que sea de distintos colores, con más de 3 colores, el diámetro mayor a 6 milímetros, y en la evolución que haya cambiado, ¿sí? Esto es muy importante, que en una evolución haya aumentado de tamaño, haya cambiado la forma, que pica, duela, sangre, arda, ¿sí? Todas estas, digamos, cosas nos tienen que llevar a pensar o tienen que llevarnos a consultar con el dermatólogo, porque podría pensar en algo maligno. Bien, seguimos. La escama. ¿Por qué no puse si es primaria o secundaria? Justamente porque pueden ser una lesión primaria o secundaria, ¿sí? ¿Qué es una escama? Son laminillas córneas, ¿sí? de la capa córnea, que se desprenden espontáneamente de manera exagerada. Las primarias, ¿sí? ¿Cuándo es una lesión primaria? Cuando hay una alteración del proceso de queratinización. Ejemplo, en la ictiosis, que es esta imagen de acá. En cambio, cuando aparecen siguiendo una lesión primaria, se considera una lesión secundaria. Por ejemplo, en la psoriasis. ¿Sí? Después, según su tamaño, pueden ser pitiriaciformes, si son muy finas esas escamas, esas láminas, laminares o en grandes colgajos. Se debe evaluar el color, el aspecto, si son secas, si son untuosas, acá se ve claramente que son secas, etc. ¿Sí? Entonces la escama queda como en el medio porque puede ser primaria o secundaria. Ahora sí, vamos a las lesiones secundarias. Costra. La costra es el resultado de la desecación de la secreción, ya sea serosa, hemática, purulenta o combinada. ¿Dónde se puede encontrar una costra? Recubriendo una pérdida de sustancia o asociada a vesícula, ampolla, pústula rota. Por eso les dije que, por ejemplo, cuando se rompe la vesícula, ampolla o pústula, puede quedar una erosión y ser cubierta por una costra, o bueno, si no la costra, sobre una pérdida de sustancia generada de otra, digamos, causa, ¿sí? Entonces, pueden estar cubriendo una pérdida de sustancia sobre esto destechado, estas lesiones destechadas. La que les van a preguntar, o la que se pregunta muy frecuentemente, es la costra melicérica, porque también se la ve mucho. ¿Qué significa melicérica? Tiene un aspecto similar a la miel, características del infectivo estafilocóxico, que acá está mal, perdón acá, fe de ratas, va estafilocóxico. Sí, también puede ser por estrepto, pero por lo general el infectivo es por estáfilo. ¿Y dónde se van a encontrar este infectivo? Que tiene, primero dijimos que tenía lesiones, que tenía ampollas, si se acuerdan, eran ampollas de infectivo, y cuando se rompen se van a formar estas costras melicéricas. Donde se lo busca, por lo general, pueden estar rodeando orificios, como ven acá, la boca, las fosas nasales, ¿sí? O no, con zonas no periorificiales. Y son muy frecuentes en los niños, ¿sí? Bien. En cuanto a las lesiones secundarias, ¿sí? Tenemos las soluciones de continuidad. Por ejemplo, estas soluciones de continuidad, o sea, una pérdida de continuidad, significa solución, responde a causa mecánica, física, química, infecciosa, o puede aparecer como consecuencia de la evolución de una lesión primaria. Como ya dijimos, cuando se rompe una ampolla, deja una ulceración. Según su evolución y profundidad, se las denomina. Volvemos. Erosión o ulceración. Pérdida de sustancia superficial epidérmica que no deja cicatriz. Respeta la membrana basal. O sea, esto no va a dejar cicatriz. Por ejemplo, cuando se rompe una ampolla, cuando se rompe una vesícula, ¿sí? Que queda esta exulceración. Y esta exulceración, como ya dijimos antes, si volvemos atrás a la costra, se puede encontrar recubierta por una costra. Bien. La excoriación
es una erosión, pero de origen traumático. ¿Sí? Es la diferencia. Puede ser autoprovocada o infligida, por ejemplo, en lesiones por rascado. La ulceración es una pérdida de sustancia profunda y debe dejar cicatriz porque no respeta la membrana basal, llega a dermis o hipodermis. Y la úlcera es una ulceración, pero de curso crónico. Y hay que evaluar distintas cosas de la úlcera, distintas características, como ser tamaño, forma, bordes, contorno, profundidad, fondo, base, color, secreción, sensibilidad y si tiene tendencia a la reparación espontánea. Ejemplo de úlceras venosas, arteriales y en el pie diabético. Vamos a ver las úlceras arteriales y venosas más que nada. Y por último, las fisuras o grietas son heridas lineales sin pérdida de sustancia aparente, superficial o profunda. Y es importante esto, que hay una alteración de la elasticidad, de ahí lo que se observa en palmas y plantas hiperqueratóxicas, en pliegues, como vamos a ver, y en vecindad de orificios naturales, como por ejemplo, el ejemplo es el intertrío, que es el que está en la foto, ahora les muestro. Bien, entonces, fisuras o grietas, esto es un intertrigo, ¿sí? Se da por, como ven acá, en el pliegue submamario, y esto se da, por ejemplo, por una infección por cándida, y si volvemos dentro de las soluciones de continuidad, también teníamos las úlceras, dijimos arteriales y venosas, donde se van a encontrar en miembros inferiores, por insuficiencia venosa en las venosas, y en las arteriales se dan por isquemia también arterial crónica. Bueno, la localización, bien, en las venosas son en el área paramalular media, o supramalular interna, y en las úlceras arteriales, plantares, pueden también estar en cara lateral de rodilla, ¿sí? Pero bueno, fundamentalmente acuérdense miembros inferiores. En cuanto al tamaño, las más grandes son las venosas, ¿sí? Piel perilesional, la piel de o sea, la que está, la piel alrededor de la lesión, las venosas va a estar alterada, ¿sí? Puede estar hiperpigmentada, como dice acá, dermatitis ocre, puede estar hiperqueratóxica. En cuanto al dolor, las que van a doler son las arteriales, ¿sí? No las venosas. Los pulsos están presentes en las venosas, en las arteriales están ausentes. Y en cuanto al exudado, las que son húmedas, como se llaman, son las venosas. Las arteriales no tienen exudado. Seguimos. Otro tipo de lesión secundaria es la cicatriz, que es una neoformación de tejido fibroso y epitelial que reemplaza una pérdida de sustancia a un proceso inflamatorio destructivo que haya afectado la dermis, como por ejemplo ya vimos los tubérculos y los nódulos, ¿sí? Los tubérculos que dejaban cicatrices, por ejemplo, o una pérdida de sustancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser esa cicatriz? Normal, viciosa, que es una cicatriz retraída, adherente con puentes fibrosos, y o pueden ser queloides, que son por reparación anormal exagerada, ¿sí? Que se ve acá elevada, con superficie lisa, color violáceo, y por lo general con prurito. Otro tipo de lesión es la atrofia, ¿sí? Lesión secundaria, disminución del espesor y la elasticidad de la piel, la cual se va a plegar y arrugar con facilidad. Su color rosado o blanco marfil y al tacto, más que a la vista, se percibe en desnivel característico. Por ejemplo, uno de los ejemplos es la atrofia senil, ¿sí? Por la vejez, en los adultos mayores. La esclerosis es una condensación dérmica que hace que la piel se torne más firme, indurada, o sea, más dura, menos plegable y más adherente a planos profundos. No es sinónimo de engrosamiento, ya que la piel puede tener espesor normal o estar atrofiada. Pueden presentarse en forma de placas o generalizada. Esto es una esclerosis en placa, localizada o morfea, como se llama, de acá la zona, o generalizada, puede ser también. Y finalmente, la liquenificación es el aumento de espesor, pigmentación y cuadriculado normal de la piel. Como se ve acá perfectamente en la imagen, el cuadriculado aumentado, ¿sí? Se dan zonas en placas, ¿sí? Por rascado o fricción persistente de la piel. ¿Y por qué te vas a rascar la piel? Porque tiene prurito antes, o sea, la causa, digamos, o sea, ¿por qué se forma? Por un prurito previo. Y en personas predispuestas, obviamente. Por ejemplo, una persona con eczema crónico, o sea, una persona con antecedentes de alergia crónica.
Bueno, hasta acá llegamos con las lesiones de piel. Si tienen alguna duda, hablamos por el grupo de WhatsApp o me pueden escribir a mi mail que se los paso por el grupo si tienen alguna duda y quieren mandarlo por mail. Nos vemos en la próxima.